Hola, ¿cómo están? Bueno, comencemos. Realmente una satisfacción que estamos comenzando el TP3 en esta edición 2020, hasta el momento virtual. Muy contentos con haber desarrollado los dos prácticos anteriores enfocados en la estructura de sostén, su funcionamiento y sus criterios, tanto para el caso del sistema trilítico como también para el sistema moldeable. No me presenté, soy Gustavo Páez, nuevamente profesor del taller. Luego del TP1 y TP2 estamos ingresando a la segunda parte de los contenidos mínimos y principales que el taller tiene, en el sentido de desarrollar los conceptos de envolvente. En este sentido, de envolvente de cerramientos entre los espacios interiores y los espacios exteriores, como así también el rol del espacio intermedio, siempre en el sentido espacial, como la relación intermedia entre el adentro y el afuera. En ese sentido nosotros vamos a trabajar en esa lógica, pensando el espacio como si fuese un refugio, como una situación mínima para consolidar los criterios de sostén e incorporar los criterios de cerramiento. Observen ustedes, a partir del asoleamiento y la oportunidad de un elemento, la generación de un lugar que de un lado en ese momento resulta confortable, o al menos así parece, y en su lado opuesto genera sombra, o sea, una primera relación del sol, de la luz, y una relación también del efecto de la sombra. El lugar no parece suficiente en la lógica de protegerse de la lluvia. Esa idea del elemento lateral que vemos arriba a la izquierda no es suficiente como refugio, y el elemento lateral se complementa con un conjunto de elementos que conforman ese plano horizontal. Entonces, vamos a ver la aparición de ese plano de cubierta y el plano en el cual se apoya que habíamos visto anteriormente. Observando también que en este caso el plano lateral también se convierte en plano estructural como sostén. A la ausencia de asoleamiento y cierta temperatura exterior, la necesaria calefacción y reparo de brisas y vientos, hasta cumplimentar la conformación de un espacio interior que se relaciona con el exterior con cierto control. En la lógica de refugio, y administrando, si vale la palabra, un cierto y relativo confort interior con respecto al exterior. Estos criterios elementales deben ser considerados en el sentido de cómo responder al lugar, al clima, al asoleamiento, en el marco de un proyecto y obviamente de un espacio arquitectónico, y las correspondientes respuestas que este espacio y este proyecto requiere. Este dibujo es parte del proyecto de una obra de Glenn Murcutt en Sydney a principios de los años 90 y nos parece eficaz para analizar a qué nos referimos con los envolventes, en el sentido de cuál es la respuesta al espacio y sus criterios de cerramiento. La diversidad de situaciones a analizar que permiten variables y respuestas, como por ejemplo lo que demuestra la imagen. Para el asoleamiento, su ubicación de esa radiación en función del asoleamiento en distintos momentos del año, y también la ventilación natural y la relación de los espacios interiores. Observen las distintas situaciones que genera el esquema. Determina su posición con respecto al mayor nivel de asoleamiento posible en su relación de frente-sol, por ende frente abierto, y espalda con menos asoleamiento en el sentido que prácticamente ni siquiera se refleja, y esa espalda se constituye más que nada con planos verticales cerrados. La inclinación de la cubierta, el sol de invierno, que implica una radiación
más horizontal, por ende, esa radiación permite asoleamiento en el interior del lugar. En el sol de verano, menos horizontal y más vertical, complemento de cubierta de techo, fíjense, en la imagen se ve el complemento de esa cubierta de techo horizontal por debajo de la cubierta principal. Vean también el dibujo de manto vegetal que boceta ahí de hoja caduca, hoja verde, que tendremos, o que tendría en ese hipotético dibujo, desde ese manto verde que tendríamos desde la primavera hasta el otoño como protección, y que sin la hoja no tendremos ese filtro a partir de abril y hasta septiembre. Obviamente esa situación en nuestra latitud. También ventilación cruzada mediante módulos o carpinterías que permitan controlar esa apertura y ventilación de acuerdo a esa relación interior y exterior. Un plano perpendicular en el mismo boceto, también en relación de vientos y consideraciones y también consideración del envolvente inferior con respecto al piso natural, situación que también se debe contemplar como respuesta en relación a la topografía del lugar, el clima y los vientos. Sigamos con estos conceptos más específicos y que ustedes deben comprender en relación al TP3 en particular y los criterios, el TP3 y los criterios que este TP3 tiene en cuanto a la estructura y el cerramiento para un espacio arquitectónico en general. Y una manera de comprenderlo es a partir de entender a las envolventes como la primera piel de la arquitectura o las distintas pieles de la arquitectura. Dentro de la analogía entre el hombre y el hecho arquitectónico, se podría afirmar que la piel en la arquitectura es el territorio expandido de ser protección. Es el territorio expandido que puede ser protección, pero también es comunicación y también es relación. Relación desde la simbología que genera, como también de su propio lenguaje. La función de la piel envolvente, como el conjunto de elementos constructivos y tecnológicos que regula el intercambio entre el interior y el exterior. El conjunto de esos elementos que regula el intercambio entre el interior y el exterior del edificio en relación a la temperatura del aire, del tenor de la humedad, de asoleamiento, de ventilación y de iluminación. Esos elementos constructivos y tecnológicos son las envolventes regulando ese tipo de intercambio. En términos prácticos, entendemos como sustantivos de envolventes aquellos que solemos llamar como fachadas, cubiertas, cerramientos, revestimientos, pieles, entre otra manera de transformar en un sustantivo el término de envolvente. Y en términos de adjetivarlo, podemos decir que el cerramiento o la envolvente puede ser liviana, pueden ser ligeros, pueden ser pesados, pueden ser funcionalizados, pueden transformarse en pantallas, pueden ser ventilados, pueden ser estructurales. Y acá recordemos la posible vinculación de la envolvente que puede tener con el sistema de sostén. Y en ese sentido, recuerden cómo trabajaba el sistema de envolvente y el sistema de sostén en el proyecto de la casa de ladrillos que estudiamos al principio de Mies van der Rohe. Estas envolventes pueden ser verticales y horizontales, pueden ser inclinadas y también interactivas, que hacen evidente que pueden cumplir diferentes condiciones. ¿Cuáles son algunas posibles funciones de la piel envolvente? Estas cuestiones leídas a ustedes les pueden resultar aburridas, pero son muy importantes y son de las pocas cosas que consultamos
para responder por escrito en los exámenes y que son base conceptual para entender gran parte del funcionamiento, si no es todo, de la envolvente. Y aparece el concepto de la incorporación de la inercia térmica en la envolvente. La inercia térmica es un proceso físico que lo tomamos en cuenta, ya que la presencia o no de inercia térmica en el sistema define una reacción directa que tiene el sistema ante el clima. Se logra inercia térmica en un material teniendo amortización sobre el intercambio de energía entre el espacio interior y el exterior. Y esta inercia generalmente se presenta en materiales pesados y en los materiales ligeros es casi inexistente. Esto sucede porque la inercia dependerá de la masa, del calor específico y del coeficiente de conductividad térmica que tenga ese material. Cómo conduce temperatura o cómo conduce calor ese material. El beneficio de este tipo de envolventes con material que tiene masa y por ende buena inercia térmica es que amortizan el calor. Lo absorben el calor generado por el intercambio de energía que se da durante el día y lo cede durante la noche. Esto funciona muy bien en climas que son variables, donde durante el día hay temperaturas más elevadas y en la noche hay una disminución de la temperatura considerable. O sea, el material absorbe calor en su masa, en relación a su masa, y cuando deja de recibirlo, lo expulsa, tomen entre comillas esa palabra, cuando deja de recibir ese calor, lo expulsa hacia el ambiente interior. Otra función de la piel envolvente es la incorporación de aislación térmica, o sea, la existencia o no de materiales de tipo aislante térmico en la constitución de un sistema de envolventes. La importancia a nivel sostenible está identificada según el tipo de clima en el que se está trabajando. La presencia de materiales aislantes para poder reducir el flujo de intercambio de energía con espesores de poco centímetro. Lo que caracteriza un material aislante térmico en términos de intercambio de energía es el nivel de la transmitancia térmica que tenga este material, ya que esta transmitancia térmica es lo que controla el intercambio de calor entre el interior y el exterior. Las clasificaciones de las posibles envolventes se generan con la idea de materialidad y la respuesta a ese medio físico, al clima, al asoleamiento, a la orientación, al entorno en el que está constituida y también a la escala, a la dimensión de la misma. Debemos obtener creativamente envolventes orientadas a la sostenibilidad sobre la base de 3 ejes en el marco de un hecho arquitectónico. Debe proporcionar bienestar y confort, debe integrarse armónicamente con el ambiente y debe poder usarse eficientemente la energía y los recursos. Vamos a cerrar esta lógica de entender el comportamiento y el uso del envolvente con un tema muy sencillo de asociar a lo cotidiano. La estrategia de poder protegernos del frío y también del asoleamiento o de mayores temperaturas. Y no se rían, van a ver que termina siendo interesante. Miren el sombrero mexicano y podemos empezar a concluir que no es solo la cabeza de una persona lo que estaría protegiendo, sino que tiene una circunferencia mucho mayor, quizás multiplicada por 3. ¿Cuál es ese sentido? La idea de protección mediante la generación de arrojar sombra en la mayor parte del cuerpo, o sea, que evita la radiación directa. Rápidamente entendemos que cumple una función en lugares con determinados climas y no en otros. Seguramente en climas cálidos es válido, y en climas fríos sería contraproducente su uso por diferentes motivos. Si vemos su materialización, entre comillas, materialización, por decirlo de esa manera, y analizamos el material, el mismo es liviano,
incluso hasta la idea de trama o tejido, en el sentido de sombra, pero también paso o circulación de aire y ventilación entre la relación de los llenos y vacíos que genera la trama o tejido con el cual está realizado. Si observamos el sombrero chino, arriba a la izquierda obviamente, hay una conclusión adicional y quizás no tenga mucho sentido en lugar donde la lluvia no es protagonista. Su textura, en función de esa situación de lluvia, ya no es abierta como la del sombrero mexicano, porque sería permeable al agua. Y el plano de recepción del agua también tiene una clara pendiente para que el agua se desplace rápidamente. Pero en el gorro ruso, la mayor preocupación en su diseño formal y material no tiene nada que ver con la generación de sombra, ni de trama abierta, ni de material ligero, ni de material liviano, ni de pendiente pronunciada, y demás virtudes que podemos destacar en los anteriores, sino que el material tiene cuerpo, tiene condición de abrigo por su textura. Está ajustado a la cabeza para que la ventilación no sea una posibilidad, y no tiene ni un centímetro de voladizo, en el sentido de aprovechar toda la radiación que sea posible en la cara como en el cuerpo. De esos ejemplos, de estos 3 ejemplos, nosotros podemos trasladar parte de lo que decíamos anteriormente en los criterios de refugio, como también la traslación de ejemplos de envolventes y pieles que decíamos antes del ejemplo de los sombreros. Vamos a ver un ejemplo complejo, en el sentido que tiene, mediante un proyecto arquitectónico, muchas cuestiones que mencionamos y luego algunos ejemplos muy rápidos. Los otros no en edificios en sí, sino, no de conocer todo el edificio obviamente, sino las envolventes o los sectores de envolvente que son parte de la resolución material de varios ejemplos de arquitectura de interés. El proyecto es un concurso internacional de refugios para las zonas altoandinas en América del Sur, donde la imagen nos muestra con claridad que podemos sacar primeras conclusiones sobre el clima. Es la propuesta ganadora de ese concurso, realizada por 3 arquitectos peruanos, Luna, Fernández y Zamudio. Aquí vemos, mediante ese hecho arquitectónico concreto de proyectarlo, concreto en el sentido del proyecto, diversas estrategias en cuanto a envolventes. Envolventes laterales, envolventes inferiores a nivel de piso y envolventes superiores a nivel de cubierta de techos. Observen primero el posicionamiento del edificio con respecto a la orientación, en el sentido de hacia dónde se abre y hacia dónde responde de manera más cerrada. Ven un plano inclinado en el lateral izquierdo que permite el ingreso de la radiación solar. El vidrio es un material de los que podemos catalogar dentro de las envolventes ligeras, no tendrá resistencia térmica o prácticamente nula e impedirá el ingreso de agua de lluvia, pero sobre todo permitirá la radiación solar. Esta radiación permitirá elevar la temperatura entre el vidrio y el muro que ven al costado. El muro tiene masa. A mayor masa, seguramente mayor inercia térmica. Si tiene inercia térmica, absorberá calor y luego lo transmitirá al espacio interior. O sea, que podemos concluir que hay una estrategia con 2 envolventes muy diferentes, pero que en este caso están diseñadas complementariamente para una mejor solución. El vidrio ligero y sin resistencia a anihilación térmica, pero con la posibilidad de radiación solar. El muro, pesado, con masa, con inercia térmica y con la posibilidad de aprovechar el calor generado en su momento para su utilización entre comillas, generado en su momento para utilizarlo en otro momento, como si pudiéramos decir que ese muro hace reserva de calor. Observen también las perforaciones circulares que hay en el muro que permiten la relación y cambio de temperatura
entre la cámara que se genera entre el vidrio y el muro y su traslación de calor mediante ese vínculo. Verán distintas envolventes. En el caso opuesto al lateral vidriado, un doble muro de mampuesto aislando la relación entre el interior y el exterior. La envolvente inferior, que mediante esa cama de piedras porque entre ellas hay aire y ahí, mediante esa aislación, se resguarda al piso interior de la temperatura, o se lo resguarda parcialmente al piso interior de la temperatura del suelo natural. La envolvente superior, en el sentido de dos planos distintos. Uno en relación al exterior, el que está inclinado con respecto a abrir hacia la mayor radiación solar y recibiendo lluvia y nieve para que pendientes mediante se desplacen para su recolección, y un plano interior horizontal que junto con el otro genera una cámara de aire y un espacio intermedio con el exterior. Incluso ese plano horizontal cuenta con un módulo opaco, ahí lo ven, y un módulo translúcido más cerca del vidrio lateral para el aprovechamiento de la iluminación natural, que en este caso se hace desde arriba en forma que denominamos cenital. Aquí se ve con claridad el concepto de partes que constituyen entre sí un todo, o sea, un sistema que en este caso es el refugio y que a la vez son un sistema en sí misma, un sistema de la envolvente, el sostén, las instalaciones, y cada sistema en sí mismo se constituye como parte de un sistema mayor. Si les interesa ver este proyecto con más tiempo o leerlo, pueden poner en su buscador así como está puesto ahí en la placa y van a llegar muy, muy rápidamente. Nosotros vamos a ir cada vez más rápido para tratar de ir cerrando esta clase y no podemos extendernos demasiado. Vamos a ver algunos ejemplos muy rápidamente sin entrar en la obra en sí. Además, ustedes tienen 4 obras de análisis que son parte del desarrollo práctico de ustedes y no vamos a mencionar ninguna de esas 4 obras de análisis ahora para que sea un trabajo en cada una de las comisiones. Veamos algunas estrategias de envolventes o pieles en diferentes criterios o situaciones. En un clima muy cálido y muy húmedo en San Pablo, con mucha vegetación y lluvia, este criterio que expresa el corte en la obra de Andrade y Moretín, en el sentido del espacio interior dentro de otro espacio contenedor. Distintas las pieles, el contenedor de relación con el exterior y la vegetación, y el contenedor que expresa límites mediante el material adoptado y la funcionalidad de cada uno. En qué es lo que se abre, qué es lo que se cierra, qué es lo opaco, qué es lo transparente. Y todas estas situaciones van permitiendo resolver una necesidad distinta al comportamiento de la temperatura o al comportamiento de la humedad, de lo que podemos decir 2 espacios interiores con distinto tipo de funcionamiento. Debemos destacar una clara diferencia con el ejemplo de Perú, más allá de que las imágenes por sí solo lo expresan. En este caso, todos los materiales de las envolventes son livianos, ligeros, movibles, con baja resistencia térmica y prácticamente nula inercia térmica. Observen en la caja de ahorro de Granada de Campo Baeza la estrategia en generar espesor y por ende distancia entre el borde exterior del edificio y el borde interior, el borde exterior y el borde del espacio interior. O sea, a través de la profundidad, la resolución para el control solar, sin que esa situación sea un impedimento para la iluminación interior ni para la generación de perspectivas entre el interior y el exterior. O sea, optimizar los recursos en el objetivo del control de la radiación solar y cómo esa estrategia se manifiesta en un material como el caso del hormigón armado. Y la misma
es desarrollada tanto para la envolvente lateral como en la envolvente superior. Ustedes conocen una obra que tiene similitud con la profundización, con la idea de profundidad que se genera con los planos de hormigón armado en términos de asoleamiento. Esa experiencia la tienen cuando visitaron la casa Curuchet de Le Corbusier. Enrique Broune en Santiago de Chile. Y lo que mencionábamos que Murcutt bocetaba en el primer corte a partir de la vegetación en el plano horizontal. Acá, su utilización como primer piel en vertical y constituyente de la imagen del edificio. El estudio de ángulo de los rayos solares y la estrategia de doble piel, el manto vegetal y el plano de vidrio como cerramiento hermético por detrás de ese manto vegetal. El resultado en invierno sin la presencia de la hoja y el ingreso de la radiación solar como se ve a la izquierda. Y el verano, o la primavera y el verano, con el manto vegetal como generación de sombra sobre la envolvente vidriada, incluida la lógica de un lenguaje en cada estación del año. Alejandro Aravena, en la obra conocida como Las siamesas para el campo de la universidad, también en Chile, con una lógica de doble piel y un posible control de temperatura entre ambas. La piel de vidrio exterior, que permite la morfología que se ve en la imagen, y la envolvente en un segundo plano en el exterior que genera el cerramiento principalmente opaco del espacio interior. O sea, el vidrio trabaja aislando al edificio del agua de lluvia y las placas de cemento aíslan el espacio interior en su característica material de cierta resistencia térmica que el vidrio no posee. Lo hemos denominado la Casa Roja y esa similitud con el gorro ruso en un clima hostil en los países nórdicos, Noruega si no recuerdo mal. Observen la visera con la cual se vincula la vivienda con el exterior. Los planos rojos con espesor, con fuerte incidencia en su constitución de aislante térmicos y por ende constitución de ese plano con alta resistencia térmica, la visera, cómo se conforma como una carpintería al filo, todo al borde de lo posible, en el sentido de que nada genere sombra sobre ese plano vidriado y obtener sin esa sombra hasta lo último que puede rendir la radiación solar sobre ese plano de carpintería. Otra escala, este pabellón de dormitorios construido en Citibel como complemento de una vivienda, autoría del estudio Botteri-Connell, donde se observa en la planta la doble piel, la cual, la cara interior, tiene un determinado criterio de cerramiento para su situación longitudinal y también transversal, y un cerramiento exterior en el cual se transforma en el lenguaje y en la resolución material de esa envolvente exterior. Situación complementada por la funcionalidad de esa envolvente, la resolución técnica y las diferentes situaciones que la misma puede generar en el espacio, pudiendo prevalecer el interés que despierta con la utilización de ese material en la experimentación con el mismo y el control solar logrado con ese material y con la disposición del mismo. Hemos mencionado algunas experiencias con envolventes laterales, o sea, envolventes verticales, y vamos a pasar rápidamente por algunas envolventes horizontales o superiores que actúan como cubiertas de techo.
Veamos este ejemplo del estudio Borrachia, del cual ustedes tienen obras para analizar, y yo voy a hablar brevemente de una cubierta que no está en esas obras. La obra de exaltación de la cruz. Observen la planta, en realidad observen esa imagen que no es una planta pero que la representa, con diferentes situaciones a las cuales responde la envolvente superior. En algunas situaciones requiere aislar de temperatura y lluvia porque responde a espacios interiores. En otra, a semicubiertos con sombra. En otro módulo, a semicubiertos también con sombra y el agua de lluvia, y en otros, ese modelo queda solo con su perímetro para adoptar la radiación solar en ese mismo sector. Más cerca del detalle, el material de constitución de la envolvente, que es la madera. Su inclinación responde al asoleamiento. Cuando necesita aislar el interior, utiliza las aislaciones contra el agua y humedad. E incluso cuando esa aislación la utiliza también, y como veíamos en la imagen, con suelo natural sobre la propia cubierta, relacionando esa situación a una respuesta de aislación térmica. Cuando requiere aislación hidrófuga entre el agua de lluvia, recurre con un material consecuente. Cuando necesita aislar de la lluvia y no de la radiación solar, con otro material. Y cuando requiere sombra sobre la generación, cuando requiere sombra, genera en realidad la inclinación del plano, y cuando es un vacío, directamente lo constituye en el perímetro de las vigas. Herzog y Meuron, en el Museo de Miami, lugar donde el clima es muy caluroso prácticamente durante todo el año, las salas del museo y un gran, en realidad, techo sombrilla, entre comillas, techo sombrilla, un gran techo sobre la totalidad de las sumatorias de la geometría que son parte de las distintas salas. La lógica del doble techo, uno de los efectos de generar sombra para disminuir el impacto de la temperatura. Lo ven en la imagen, que es la cubierta de techo de las salas, que se utilizan como paseo y como mirador a una quizás de las zonas más interesantes de la ciudad. Y la envolvente propia de cada sala, mediante la cual se genera un cerramiento específico del lugar y de la relación interior y obviamente de la relación interior y exterior. Matías Klotz, en Villa Langostura, en la Patagonia Argentina, y una vivienda con una situación particular. Las vistas desde esa vivienda y las mejores perspectivas hacia un frente. Y la mejor orientación con respecto al asoleamiento en el frente contrario. La resolución a gran parte de lo que podría ser cómo convivir, mirar para adelante y para atrás como solución a vistas y orientación, la vivienda se relaciona en sus vistas al lago mediante la envolvente vertical y se relaciona con la radiación solar y el cielo natural mediante la estrategia de la envolvente superior. En la inclinación de planos, en conjunción, en la inclinación de planos en la envolvente superior, en conjunción con planos transparentes que garanticen la radiación solar y la iluminación en el interior de la vivienda. Vamos terminando con dos criterios de parasoles o de lamas que también tienen ustedes como variable de control solar en el práctico. Me extiendo demasiado, más allá del esfuerzo de acortarlo. Esa para ustedes puede ser una parte buena de lo virtual. Imaginen, compañero de los años anteriores, de aguantarme el doble de tiempo y comentarios cuando era en el aula. Igual prometo cerrar en muy pocos minutos. Parasoles horizontales conformando un primer plano como esta obra también de Klotz.
en el lateral que requiere proteger respondiendo a la orientación. Y recuerden el boceto de Murcutt que la inclinación de los rayos solares es acorde a la orientación y también a las estaciones del año. Cuando la orientación es norte, que el ángulo de la radiación es mayor, voy a necesitar que la protección esté en sentido horizontal, para que mediante la profundidad del elemento horizontal y la distancia entre pieles, tener mayor profundidad y por ende tener el efecto de la sombra. En cambio, ahí se ve mucho mejor ese efecto de las sombras y esa lógica de las dos pieles. En cambio, si esa orientación es oeste o genera una radiación menos vertical y más horizontal, las líneas horizontales como parasol no tendrán sentido, porque no serían un plano que se oponga, como sí lo pueden ser las lamas o los elementos verticales. Y ahí, en esta imagen, el ejemplo de lamas verticales y giradas en su eje que utiliza Luciano Krug en Pinamar, donde a una radiación desde el oeste que prevalece en el sentido horizontal le responde con lamas verticales. O sea, cuando tengo una radiación solar que prevalece en el sentido vertical, las lamas son horizontales. Y cuando la radiación prevalece en sentido horizontal, las lamas son verticales e incluso giradas sobre su eje. Bien, dos temas importantes, o dos temas más importantes. Empezaron un nuevo TP. Nos interesa que sepan que es la primera vez que lo hacemos así y que fue diseñado en base a experiencias anteriores, como también en el marco de las características que esta cursada nos impone a todos. Tenemos muchas expectativas y seguramente, como lo han hecho en los prácticos anteriores, ustedes las superarán. También decirles que los cambios que se hacen de año a año son en función de la crítica que ustedes realizan, que nos permite evaluarnos e intentar evolucionar sobre lo que hicimos en experiencias anteriores. En ese sentido, ustedes recibieron una encuesta, estamos muy contentos con lo que ahí dicen, contestaron muchos y muchos no lo hicieron. Ustedes deben contestarla casi obligatoriamente, vamos a insistir con que lo hagan. Sepan que es para el bien de todos y más que nada para mejorar lo necesario para este año, pero también de esa crítica van a surgir los cambios necesarios para bien para el próximo ciclo lectivo. Acá finalizamos, que la pasen bien y cuidándose mucho. Seguimos en contacto y como siempre muchas gracias.